termine el cuatrimestre? ¿Bien? Y sí, profe, ahí vamos más o menos. Me alegro mucho, Gastón. Me alegro mucho. Una consulta que hacerle antes de que comience la clase, profe, si no molestia. Cuando quieras, te estoy escuchando, soy todo oídos. El trabajo práctico aún no nos subió la nota de mi grupo. Somos dos compañeros y aún no tenemos una nota de trabajo práctico. ¿Te fijaste hoy? No, ahora no. Yo hace unos días le mandé mensaje por email, no sé si le Decime el llegó. apellido, Gastón. A la Peña Arias. Sí, ya está subido, pichón. Bien, disculpe, entonces ahora me fijo y le aviso. No hay drama. Mira, tranquilo, no hay problema. Gracias. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Yo le quería consultar sobre si podían mostrar la resolución del parcial o en qué me equivoqué. No sé si va a poner algún día o al final de la clase. Aprovechemos ahora, para un poquito. Vos sos José, Perfecto. ¿no? Sí, Noriega me pedido, Noriega. Después te puedo dar más precisiones, pero acá te voy a decir yo, para un poquito. José. Sí, profe. No tenés hecha la 1, no tenés hecha la 5. Sí. La 2, bien. La 4, bien. Y la 3, le falta un poquito. El bonus track 1 está mal y el bonus track 2 está bien. Entregaste Perfecto, profe. a las 17:38. Bien. El recuperatorio sería a fin de año, ¿no? José, escuchame una cosita. Si vos, nosotros ahora, cuando vengan las vacaciones, yo les puedo mandar un mensaje y tener un horario de consulta para que podamos ver con detenimiento todo esto. Entonces yo, digamos, como está digitalizado, tengo que buscarlo en la web y entonces ahí te puedo dar más precisiones, pero te digo lo que yo leí ahí, digamos, ¿no? Y como digamos, lo entregaste a 1 hora y 40, casi 100 minutos, por eso tenés una pequeña penalidad. Perfecto, profe, ningún problema. Sí, bueno, si después lo puedo ver mejor para saber en qué fallé, le agradecería. Vamos, yo te prometo que voy a poner un horario ahora, yo creo que la semana que viene es la última clase del cuatrimestre, ¿no? Creo que, no sé si 1 o 2 semanas, pero sí, seguramente. Creo que son 2 semanas, profe. Profe, Bueno, queda viernes 25 y viernes 2. viernes 2. Bueno, después de ese viernes voy a poner un día, quizá el primer viernes, y para que yo lo pueda ver tranquilo, te busco en el correo, y, y entonces ahí te puedo decir con precisión. Listo, profe, muchísimas gracias. De todos modos, no te preocupes que todo el mundo puede resurgir como el ave fénix. A fin de año son todos los recuperatorios, ¿sabes? Porque siempre me pareció medio ilógico, ¿viste? Sobre la marcha, tomar un recuperatorio y cuando en realidad, digamos, es casi el mismo proceso, digamos, ¿no? Entonces, terminemos de ver las bolillas, después vos, con otra fortaleza te vas a poner a leer estas 3 primeras bolillas para poder rendir el recuperatorio. Me parece a mí, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que todo el proceso de apropiación de los conocimientos es un proceso que se da muy,
muy así se va construyendo, ¿no? Y por eso yo creo que cuando vos tengas la bolilla 4, 5, 6, 7, 8 encima, cuando vuelvas a estas primeras unidades, creo que lo vas a hacer con otra fortaleza, me parece. Por eso lo he puesto al último. Yo siempre dedico un par de clases para quienes tienen que recuperar, para quienes deban, así que ahí lo haremos. Bueno, comencemos. Mientras tanto vamos a ir esperando al resto de los compañeros que se nos van a ir sumando. Recuerden que estamos hablando de sector público. Siempre repito lo mismo porque creo que armando un mapa conceptual de la economía les va a permitir hacer una división de bibliotecas, como decimos vulgarmente, ¿no? O evidentemente les va a permitir, es un verdadero parteaguas en el sentido de que no todos le asignan el mismo rol al Estado, y por lo tanto, por un lado tenemos los que son todas las corrientes conservadoras, liberales, neoliberales, son las corrientes ortodoxas, que en realidad argumentan mucho a favor de los mercados, del libre juego de la oferta y la demanda. Y por otro lado, en esa línea de la libre oferta y la demanda, por supuesto, están todos los clásicos. Ahí está desde Adam Smith, David Ricardo, etc. Inclusive, premio Nobel en el año 75, Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Y por otro lado tenemos quienes le asignan un rol más importante al Estado, que son las corrientes que nosotros decimos vulgarmente keynesianas. Y son aquellas que han confiado más en las proposiciones de John Maynard Keynes, y por lo tanto son estas corrientes del siglo XX, donde han jugado un rol muy importante el Estado en la recuperación de la economía en el mundo. En el primer lugar donde pudo ser visto, digamos, después del crack, del jueves negro, jueves-viernes negro del 29, el crack de la bolsa norteamericana, y post Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, en ese proceso, digamos, durante el mandato de Roosevelt, un presidente demócrata norteamericano, ahí donde se llevaron adelante las ideas keynesianas en Estados Unidos, y realmente Estados Unidos, gran parte de la recuperación de su poderío tuvo que ver con la implantación o la implementación de ese modelo económico con la mirada de Keynes. Por supuesto estamos hablando todos de capitalistas, no estamos hablando de economía planificada, no estamos hablando de ningún tipo de economía que sea de pensamiento de izquierda. En la economía siempre se lo coloca a la izquierda a estos pensadores, digamos, ¿no? A Keynes y a Kalecki y a muchos otros que son de nuestro cono sur, donde ha habido aportes muy importantes. Raúl Prebisch, quizás sea el economista más grande nuestro, nacido en Argentina. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que
Profe, no lo escucho. Si está hablando. Se ve que está hablando, pero no se le escucha. O no sé si soy yo. Yo tampoco lo escucho. Capaz que sea un problema en el micrófono, porque lo tiene prendido. Así que bueno, ahora estoy navegando con los datos de mi teléfono. Por eso les decía de que el sector público es un poco el que Fíjense que el gran debate que hay en general cuando leen los diarios es en torno al rol del sector público, ¿no? Leo, dice, el Estado va a poner una cuota para la exportación de carnes. Bueno, evidentemente una participación del sector público con políticas, con normas, porque evidentemente ante el precio internacional que tiene la carne, se está exportando mucho y hay nivel de desabastecimiento en el consumo local y altos precios en el consumo local. A ver, si no hubiera Estado, si no hubiera reglas, probablemente hasta liquidaríamos gran parte del rodeo ganadero por exportar a precios altos como puede tener ahora la carne. O dejaríamos de sembrar otras cosas, inclusive en los cultivos de verano no habría ningún otro cultivo que no sea maíz y soja porque tienen precios por las nubes. Por eso el Estado tiene que estar, digamos, un poco ahí preocupado por este tema, ¿no? Yo sé que entre todos y todas ustedes, hay muchísimos y muchísimas estudiantes que creen, que son creyentes, que son cristianos. Fíjense, el Papa Francisco ayer se reunió con la Organización Internacional del Trabajo y explicitó algunas proposiciones que tiene la
el pensamiento económico de la Iglesia en torno a la propiedad privada. Y dijo que lo trató como un derecho secundario. Es muy interesante el debate. No es que está diciendo que la propiedad privada no existe, pero hay otros derechos que son primigenios. La tierra tiene titulares que son circunstanciales, personas que dentro de 100 años no van a existir, probablemente sean sus sucesores, sus acreedores, etc. La tierra puede tener titulares de propiedad, pero como bien hay que protegerlo, porque bueno, para quienes tienen pensamiento religioso, todos somos parte de la creación, y por lo tanto la apropiación o el desprecio o el daño desmedido sobre aquello que ha heredado la creación de un ser superior para quienes crean, evidentemente no por que alguien tenga una titularidad circunstancial implica que pueda generar un daño como ese. Entonces, fíjense ustedes, probablemente si por el precio de la soja aumentarían el año que viene muchísimo los desmontes, porque bueno, el precio haría que y fuéramos a lugares nuevos a sembrar por el precio que tiene la soja. Entonces, bueno, por eso es importante el rol del Estado. Ya hoy traje una noticia para compartir con ustedes. Volvemos a nuestros materiales. Comparto pantalla y me voy a ocupar en primer lugar, después vemos el trabajo práctico. Fíjense ustedes, la otra vez hablábamos de recursos, hablábamos de recursos, de dónde hablamos de egresos o hablamos de gasto de inversión pública. En esta columna tenemos los recursos y ahí tenemos la estructura de recursos, donde de Estado se hace de recursos para poder funcionar. Los recursos genuinos son estos, los que salen, los tributarios, que es el rol, que es la potestad que tiene el Estado de imponer. Por supuesto que para eso tiene que haber un debate y los impuestos se debaten todos en las cámaras. Tiene que tener aprobación de las cámaras. Fíjense ustedes que el aporte que hubo el año pasado, en función de la pandemia, a todas las personas que tuvieran más de 200 millones de pesos de patrimonio, se discutió en las cámaras y se aprobó en las cámaras, ¿no? Por eso, los recursos genuinos del Estado son estos, los tributarios, a través de impuestos y aportes previsionales. Impuestos directos o indirectos. Después hay algunos que son no tributarios, como son las tasas. ¿Por qué no son tributarios? Y porque en general lo que tienen son contraprestaciones. Yo cuando paro y cargo un litro de nafta, es un impuesto indirecto, yo no estoy diciendo, bueno, está bien, yo pago este impuesto, pero quiero que vaya para los niños pobres de Salta, mi plata. O sea, el Estado impone y después decide dónde van a ir los recursos de eso, para atender a los docentes de la Universidad Tecnológica, o a la Universidad Tecnológica, o a la agua corriente en el Chaco, o para asistir a los consumidores de gas en la Patagonia, qué sé yo, eso lo discute el Estado y eso es lo que nosotros terminamos votando, si se administra bien o se administra mal. Esto es digamos, la columna vertebral, los impuestos directos e indirectos que tiene el Estado. De acuerdo a lo eficiente que sea para esto, porque digamos, la eficiencia va a depender de que si cobra los impuestos que existen, no va a tener que echar a mano a otros nuevos, y no va a tener que echar mano a impuestos injustos. En esto quiero detenerme porque en esto hay preguntas en el parcial, y yo les voy a tirar 20 impuestos y les voy a decir, díganme cuáles de estos son directos e indirectos. La estructura tributaria, que está compuesta por impuestos y aportes de distintos tipos, puede tener características de progresividad o de regresividad. Se dice que hay características de progresividad cuando asienta la presión tributaria sobre impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos impuestos que tienen nombre y apellido, que van con nombre y apellido. Presionan tributariamente a los dueños de bienes, a los titulares de patrimonio, de acciones, de activos financieros, de ganancia, etc. Tienen nombre y apellido.
son impuestos directos. ¿Cuál, por ejemplo? El impuesto a las ganancias. ¿Y qué otro? El impuesto a la propiedad. ¿Y qué otro? Y el impuesto al automóvil, a los automóviles, aviones, barcos, etcétera. Tienen nombre y apellido todos. Mientras que los impuestos indirectos, en general, terminan presionando al consumidor. Por eso se llaman indirectos. A ver, Arcor saca una línea de mermeladas. Sale con un precio y le impone un IVA en la cadena de comercialización. Y por lo tanto, Arcor tiene un IVA ventas. Cuando llega a final del mes, se junta con el IVA compras y sacan el resultado y terminan pagándole al Estado o pidiéndole que le devuelva al Estado de acuerdo al IVA compras y venta que tenga. Cuando llega al final del recorrido en el almacén, ya está incluido el IVA, pero el IVA que cobra nuestro almacenero, don Manolo, él le pagó el IVA al distribuidor de Arcor. Pero él lo vendió, digamos, incluido su precio, y él no va a dar cuenta de ese ingreso extra. Por eso se combate todo lo que es informal. En el IVA hay datos de que se pierde el 40 y pico % del IVA. En función de la informalidad que nosotros vemos cuando vamos a la verdulería, nos dan un papelito y no se acredita, o vamos a un bar y no nos dan el ticket y cosas por el estilo. Eso es lo más pequeño. ¿Se dan cuenta? Esto es lo importante para el trabajo práctico, ¿eh? Esto es lo importante para el trabajo práctico. Pues yo hay unas cosas que le pregunto de los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos más importantes? ¿Cuáles son los que más aportan al Estado? Y ustedes ahí deben poner, y eso lo podemos charlar, esto la clase que viene, la otra, para que podamos corregirlo antes que lo entreguen. Entre los recursos corrientes tributarios también están los aportes previsionales, que son los aportes que hacemos a la seguridad social todos los que somos trabajadores y trabajadores que estamos registrados. Todos los trabajadores que estamos registrados pagamos el 11% de nuestro salario para cuando nos jubilemos, y mientras tanto, con esos, digamos, se paga a los jubilados que están actualmente en pasividad, más otra parte que paga el patrón. Este es un aporte muy importante, el más importante de todos. Lo que pasa es que esta imposición, cuando uno la ejecuta, cuando uno paga, en general ya tiene su destino, porque hoy en día nosotros tenemos una estructura de jubilatoria y de pensiones en donde tiene un déficit muy importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores activos no alcanzan a soportar a los trabajadores que están en pasividad. Entonces ahí hay un gran déficit que tiene el Estado desde el punto de vista tributario. Porque ninguna caja en el mundo se sostiene con los aportistas que regularmente hay, digamos, en la actividad. Piensen esto. Yo aporto el 11, mi patrón el 6, son el 17, supongamos el 18% de un salario. 4 activos, el aporte de 4 activos va a sostener un pasivo. Y cuando ustedes analizan la economía argentina en cualquiera, van a ver que esa relación no existe. En Argentina la relación es de 2 a 1. O sea, por cada pasivo hay 2 activos, y debiera haber 4. Esto, por supuesto, se agudiza ahora porque tenemos una tasa de desocupación, se han perdido muchos puestos registrados, y por lo tanto no hay aportes. ¿Se dan cuenta? Después, los recursos, tenemos otros que no son tributarios, que dice acá no tributarios, son las tasas. Estas tasas se cobran, pero tienen una contraprestación. Yo digo, a ver, una tasa, una ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Yo la pago, y bueno, me tienen que poner el foquito, me pasan a buscar la basura y limpian las calles, supuestamente, digamos. No importa, pero yo tengo un lote, no tengo casa. Bueno, se paga lo mismo, una tasa ABL, que se llama. Pago yo, pero esto no es un impuesto, no es un tributo, es una tasa.
Fíjense que de estas explicaciones salen las preguntas del parcial, ¿eh? Después tenemos las contribuciones a la propiedad, bueno, por supuesto porque tenemos impuestos, tenemos doble imposiciones en muchos, por ejemplo, impuestos, normalmente la provincia cobra impuestos provinciales a la propiedad y ya cobra la nación. Y las tarifas a los servicios públicos, que son lo que nosotros pagamos en nuestro caso porque tenemos energía pública en EPEC. Pero en este caso, digamos, no pagamos impuestos, pagamos una tarifa. En este caso, la diferencia que hay con la tasa, la tasa tiene un monto fijo, mientras que la tarifa depende del consumo que yo tenga. Entonces, yo si tomo toda esta estructura de recursos públicos corrientes, de acá debiera salir toda la masa para sostener toda la inversión pública y el gasto público, sin tener en cuenta la inversión, digamos, para nuevas obras, porque normalmente, muy improbablemente, yo pueda ahorrar 5.000 millones de dólares para hacer la obra de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Normalmente en eso se piden préstamos y se concesionan, y por lo tanto durante 20 años el concesionario puede pagarse el aporte, la inversión que hizo para llevar adelante 2 represas hidroeléctricas, para grandes obras así. Profe, perdón. Escucho. ¿La tasa entonces recibe la contraprestación del Estado? ¿Se lo puede decir así? No entendí bien. Exactamente. Una de ellas, quizá la más ejemplar de todas, sea alumbrado, barrido y limpieza. Otra, nace un niño, entonces yo voy a la MUNI y me cobro una tasa, digamos, para una certificación de un nacimiento. Me cobro una tasa, pero me da una certificación, que yo después con eso me sirve para hacer otros trámites, inclusive para cobrar salario familiar, etc. ¿Se dan cuenta? Tasas de esas hay muchas, tasas, digamos, que se pagan, pero tienen un fin determinado. ¿Se entiende? Es una gestión que tiene un fin determinado. En los impuestos no es que no tengan un fin determinado, pues yo pago el IVA, acá, un impuesto indirecto, pero bueno, después una parte del IVA seguro que es para sostener a la Universidad Tecnológica, que es estatal y por lo tanto requiere recursos. Por eso le digo, este diagrama arbolado tenemos siempre los corrientes, que serían todo esto, y después los de capital. Entonces, si yo voy a hacer una represa, necesitaré yo hacer una inversión importante de capital y por lo tanto voy a pedir prestado. O saco una letra o un título público, y digo título público para la represa de Santa Cruz. Entonces saco títulos públicos que tienen un rendimiento determinado y por lo tanto trato de fondearme con ahorristas locales o bien de ahorristas internacionales. Los recursos de capital, fíjense, son los préstamos que yo puedo pedir, títulos públicos que yo puedo emitir y por lo tanto recuperar dinero que después deberé honrar cuando lleguen los vencimientos, ¿no? Devolución de préstamos, por eso es suma y resta en este lugar. La venta de activos, suponte que Argentina se desprendiera de alguna propiedad, dice, mirá, la embajada que ahora tenemos nosotros en República Checa, la vamos a vender porque la que tenemos en Eslovaquia va a atender 3 países ahí. Bueno, perfecto, entonces se vende, venta de activos, eso ingresa, son ingresos de capital, no recursos públicos. ¿Se dan cuenta? Lean con detenimiento esto, porque esto es lo que yo me estuve explicando recién, digamos, ¿no? Con respecto a los impuestos que se aplican al ingreso, a la riqueza, al patrimonio. Yo les puedo tirar varios de esos y decir, a ver, ¿cuáles son indirectos o indirectos para ustedes? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un atado de cigarrillos, cuando abro el paquete de cigarrillos veo que tiene una estampilla. La estampilla esta es un impuesto que tiene el Estado. No sé cuánto vale un atado de cigarrillos, no sé, ponle que valga, no sé, 200 pesos, no tengo idea cuánto vale. La mitad del valor, del precio que tiene el tabaco, es un impuesto indirecto que es al consumo. En este caso lo pagan los fumadores y las fumadoras. Cuando yo destapo un alcohol, también hay un impuesto a los alcoholes, un impuesto indirecto que es al consumidor, a quien consume. ¿Se dan cuenta? Son impuestos indirectos. Son impuestos regresivos porque presionan lo mismo a
qué sé yo, Bill Gates, que es millonario, y por lo tanto pagar un impuesto a los cigarrillos, a los alcoholes, no le hace absolutamente nada. Y a lo mejor en una familia, evidentemente, termina teniendo un impacto totalmente diferente. Por eso decimos que es indirecto, que es regresivo, porque presiona igual a pesar de que sea diferente la capacidad contributiva. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que ustedes deben tener en cuenta, digamos, para esto. Cuando hablamos sistema tributario, fíjense ustedes, acá hablamos de progresividad y regresividad. Entonces yo digo, es progresivo cuando hay un impuesto a la propiedad, porque quien tiene propiedad paga. Es progresivo, son impuestos directos cuando son a la riqueza. Los que no tienen riqueza no pagan. Es un impuesto directo al ingreso. Quienes no tengan ingresos no pagan. Mientras que los impuestos indirectos presionan a todo por igual, al consumo y a las transacciones. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Lo pagan todos, digamos, ¿no? Y a pesar de que puede ser por una transacción para comprar un edificio o para comprar, hacer una transacción para comprar una bici. ¿Se dan cuenta? ¿Me van dando la ok? Porque no lo estoy viendo yo. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Sí, Acá hay dos de términos. 10. ¿Perdón? No, que bien, de 10, dije. Gracias, muy atento. Fíjense ustedes, acá hay dos términos que ustedes, yo se los voy a traducir para que a ustedes les sea más sencillo. Dice, los criterios de recaudación del sector público se pivotea, perdón que voy a dar ingreso a dos chicos que están esperando, a dos estudiantes, no chicos. En el sector público se pivotea sobre dos criterios bien definidos que deben buscar su equilibrio. Por un lado, la equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Y presionar a cada quien según su capacidad contributiva. El que tiene más, que pague más. El que tiene menos, que pague menos. Y por otro lado, la optimalidad, que yo la pueden traducir como eficiencia, y se los voy a aceptar como bien. La eficiencia es que yo diseño un impuesto que sea cobrable. Porque yo puedo diseñar el impuesto más justo del mundo, pero no lo puedo cobrar. O me es muy difícil de cobrar. O necesito un control muy alto para cobrar, un costo muy alto para poder cobrarlo. Entonces estos dos, equidad y optimalidad o eficiencia, son los dos elementos. Lo que pasa es que los estados que no administran bien echan mano a recursos que uno puede hacerse fácilmente y dejan de lado de que sea equitativo. Hace unos años acá el fallecido José Manuel de la Sota, cuando era gobernador, puso lo que él llamaba una tasa de 4% a las naftas. Un impuesto absolutamente regresivo, ¿no? O sea que cada litro de nafta Córdoba cobraba 4 pesos extra. Desde ya que era una cosa hasta inconstitucional. Por supuesto que fue a los tribunales, qué sé yo, nunca se terminó de dilucidar, porque pasaron los años, la Corte no resolvió. Pero fíjense ustedes, José Manuel de la Sota lo que hacía es, digamos, encarecer a Córdoba, porque, digamos, cualquier inversión en Córdoba era, si tenía consumo de combustible, 4% más cara que en cualquier otra provincia. Profe, Sí, una pregunta. Justamente que está hablando de la nafta. Yo soy del interior de Córdoba, y los precios acá son más caros que en Córdoba. Yo quisiera saber por ahí por qué se da eso. no tiene una explicación lógica. En general, depende de qué se trate. Suponte vos, en gas, en Villa María es más caro que en Córdoba. El gas de automóvil. Las naftas tienen una estructura un poco más parecida, pero por ejemplo la nafta y el gas en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires es más barata. En el Gran Buenos Aires y en Cava, básicamente porque están en las áreas de administración del gobierno, reciben subsidios que no reciben las otras provincias. Por eso ellos, por ejemplo, nunca tienen problema de transporte, a pesar de que
cada una de las líneas viaja un montón de kilómetros, sin embargo ellos los subsidios los tienen. Y en Córdoba tenemos paro a cada rato porque los subsidios no llegan, son pocos, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una cosa que pelean mucho las provincias porque evidentemente Buenos Aires tiene una prioridad. Pero en el resto de las cosas, digamos, los grandes, en Córdoba el gas es más barato que en el interior. Acá les he hecho un repaso por algunos impuestos, ¿no? Impuesto a las ganancias, que hubo un debate muy importante porque el gobierno levantó el mínimo imponible. Antes ya los solteros a los 60.000 pesos pagaban impuestos, poco pero pagaban. Entonces se lo casi duplicó al mínimo. Porque también, evidentemente, los gobiernos también abusan de que los salarios van aumentando. Entonces yo, si pongo el impuesto a las ganancias, debería aumentarlo yo como aumenta la inflación todos los años. Si este año pagan los que ganan 100.000 y la inflación el año que viene, este año es 40%, se debiera poner este impuesto a los 140.000. Desde los 140.000. Y una cosa que no hacen siempre. Se pone desde los 125.000. Entonces ahí empiezan a pagar muchos trabajadores y trabajadoras que comienzan a llegar al mínimo de ganancia. ¿No? Acá, este es un impuesto progresivo. Fíjense, que esta dualidad que le estoy plantando, qué paradoja. El impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo, por lo tanto es bueno. Quien gana, paga. El tema es que en las últimas administraciones el impuesto a la ganancia tiene un nivel muy bajo de donde se empieza a pagar. Y hay gente que gana con familia, ganaba, 95.000 pesos y pagaba impuesto a las ganancias. ¿Se dan cuenta? O había trabajadores que no querían hacer horas extras porque las horas extras en blanco pasaban el nivel del más bajo de ganancia y comenzaban a tributar. Entonces las horas extras que hacían las tenían que pagar el impuesto. ¿Se entiende? El impuesto a las ganancias era un impuesto progresivo, lo que pasa que ahora mejorado, tenía un mínimo que era muy bajo. Por lo tanto, tributaban muchos trabajadores que ganancia no tenían bajo ningún punto de vista. Después hay categorías de ganancias, impuesto a bienes personales, este es un impuesto muy importante. Este es, por ejemplo, muchas veces de las empresas dicen deberían sacar los derechos de exportación y poner impuesto a los bienes personales. Si se gana, en la empresa se paga, sacar las retenciones y cosas por el estilo, ¿no? El impuesto al valor agregado, ustedes van a notar que hay ingresos muy importantes por parte del Estado, del impuesto al valor agregado. Normalmente con una inflación esto crece, por eso dice que por ahí en el proceso inflacionario, con el aumento de los bienes, el aumento de las mercancías que tienen esta imposición, va aumentando la recaudación del Estado. Normalmente figúrense ustedes que comenzamos a principio de año, el Estado cobra 21% de cada 100 pesos que se transan en el comercio, y cuando llegamos a fin de año, cobra el 21% de 140 pesos, que son los mismos 100 pesos que estaban a principio de año, por esta idea de nominalidad o realidad. El mismo bien que vendí en enero, a 100, con una inflación del 40%, lo estoy vendiendo en diciembre a 140. Y mientras tanto yo cobro impuesto el 21% de 100, es 21, y el 21% de 140 es 100... el 21% de 140, en vez de ser 21, son 30 y pico pesos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo en los procesos inflacionarios dentro, cómo vamos armando este mapa entre los que ganan y los que pierden? Después tenemos los impuestos internos, que son impuestos que dije recién, a las bebidas alcohólicas, son impuestos indirectos, a las cervezas. Si ustedes realmente vieran la imposición que tienen las bebidas en general, incluido las bebidas gaseosas, ¿no? Las bebidas alcohólicas, realmente se llama mucho la atención. El impuesto a los combustibles, casi el 50% del precio del que tiene el combustible es impuesto. Y después los impuestos en Córdoba. Acá se les he planteado una pregunta medio retórica a nivel provincial. ¿Cuáles son los principales impuestos en Córdoba? Para que se pregunte. Yo le vengo dejando huellas en el teórico.
Acá esto es es para reflexión, ¿no? Profe, disculpe, consulta. ¿Cómo Sí, le va? sí, querido, hola. No puedo ¿Todo bien? verte porque estoy compartiendo pantalla, pero decime. Ah, bien, yo no la quiero joder por el tema de la cámara, pero bueno, ahí pongo la cámara. Profe, el tema del tema Diego, ¿cómo estás, del querido? fuego, de impuestos del fuego, Sí, eso se cobra en la factura de PEC. es muy interesante, Diego, porque digamos, el impuesto al fuego era un impuesto que tenía aparentemente provincial un fin determinado. En este caso, ¿para qué iba a ir? Para combatir los incendios. ¿En qué se iba a gastar? Y en los equipos de bomberos, en helicópteros, en aviones hidrantes, etc. Al principio, ya lo nombré 2 veces, de la Sota puso un impuesto y era muy alto el impuesto que había puesto. Y realmente hubo una movida muy importante y lo tuvo que reducir. Y fíjense que lo hace un impuesto que ya debe tener 10 años o 12, y sin embargo nosotros los cordobeses siempre cuestionamos si dónde están los recursos que año tras año vamos poniendo nosotros en nuestra factura y que no se ven. O sea, ¿cómo puede ser que Córdoba, ese impuesto, ha capturado tantos cientos de millones de pesos, tengamos 5 aviones hidrantes, ¿no? Entonces lo que ocurre, estimado Diego, es que los gobiernos, otra de las cosas que hacen es imposiciones que tienen una dirección, terminan utilizándola siempre por causas nobles, entre comillas, en otras cosas. ¿Se entiende? Terminan yendo a rentas generales para atender cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, por eso el consumidor, el ciudadano consciente y la ciudadana consciente siempre tiene que estar alerta sobre ese tipo de cosas, para controlar a Como, los gobiernos y para que los gobiernos rindan cuenta. ¿Te das cuenta? es como, claro, el gobierno busca, los gobiernos provinciales, aparte de la coparticipación, ellos lo ven como una quita, como que lo ven, es un poco, me parece que está un poco egoísta o no, depende cómo uno lo ve, de, porque la coparticipación teóricamente se debería repartir en forma justa en todo el país, digamos. Y hay provincias, 5 o 6 provincias que son las, no menos, tres provincias, 4, que son las que digamos, generan, digamos, en impuestos, en ganancia, en todo, y a veces hay zonas que no les llega, digamos, dinero más que subsidio, que no sé, el mejor ejemplo es Chaco. Chaco, Formosa son provincias que tienen, la verdad que no me acuerdo, una noticia leí, pero casi el 80% de su planta laboral está a cargo del gobierno. Y Es que eso es, digo, a ver, nosotros somos 24 distritos y son 24 realidades muy diferentes. O sea, no es lo mismo la capacidad de acción económica que tenga Catamarca, por nombrarte unas provincias más pobres, o La Rioja, que Capital Federal, que es el distrito más rico. Capital Federal tiene el PBI que tiene Holanda a ese nivel, mientras nosotros tenemos distrito que tiene el PBI de Burkina Faso. Eso es Argentina. Argentina es esa diversidad. Pero como nosotros somos un país federal, pero tiene una administración y a partir de la administración única se reasignan partidas. Por eso muchas veces dicen, a ver, a los catamarqueños ponemos de ejemplo siempre o Rioja, o Formosa, o las provincias pobres, esto que dijiste, Chaco, Santiago del Estero, etc. Son provincias que son potencialmente ricas, lo que pasa es que hay que tratar esto que decíamos, las fronteras, las posibilidades, la frontera de posibilidad de producción. Tienen fronteras que podrían ir mucho más allá, y sin embargo siempre están en un lugar porque no reciben las inversiones, no reciben los caminos, no reciben las estructuras de energía, de gas, de puertos, de sal, de ferrocarriles, cosas que puedan competir. Imagínense ustedes que yo puedo producir en Catamarca y estoy a tiro de piedra del Pacífico. Podría exportar yo al sudeste asiático con costos mucho más baratos. Sin embargo,
siempre se ha elegido el camino de subsidiar en vez de promover el desarrollo de esos lugares. ¿Se entiende? Eso, las provincias esas no se pueden quejar, porque no es que decir, a ver, Córdoba genera el 11-12% del PBI. Imagínense ustedes cuando hay retenciones que se le cobran, lo que produce en Córdoba es muy alto, pero Córdoba es muy rico, muy rica como provincia. Así también tiene realidades muy disímiles. No es lo mismo vivir en San Alberto, Pocho, Minas, en el noreste cordobés, que tiene un nivel de muy bajo desarrollo, que vivir en Marcos Juárez, en la Pampa Húmeda. ¿Se entiende? O sea, o los grandes centros urbanos. Por eso es interesante este ejercicio de reflexión para que podamos ver todas las realidades y darnos cuenta, digamos, cómo, porque ustedes, digamos, como ingenieros o ingenieras van a navegar en ese ámbito, por eso también hay que unirse, hay que formar cámaras, clústeres, la capacidad de presión no es la misma. Si yo me asocio, si estoy en una cámara, si uno presiona para que cambie una ley, para que aparezca una línea de crédito subsidiada, para que aparezca la posibilidad de que no haya impuestos cuando ingresamos bienes de capital, que van a promover un desarrollo, que van a generar sustitución de importaciones, etc. Lo maravilloso de este objeto al cual ustedes se dedican, ingenieros e ingenieras industriales, es que el objeto de un ingeniero industrial, de una ingeniera, es tan amplio como la mente misma. Se puede dedicar a muchísimas cosas que aún hoy no existen como tales. ¿Se entiende? No está recortado como en otras áreas de la ingeniería. Entonces, con esta mentalidad útil, ustedes se pueden dedicar a un montón de cosas que son muy interesantes, inclusive algunas que todavía hoy no conocemos. Como, por ejemplo, decir, ustedes saben muy bien que la industria química argentina, que es muy importante, que es muy desarrollada, que es muy de punta, farmacológica y química, y el gobierno abrió la ley ahora para que se pueda producir a partir del cannabis una cantidad de elementos industriales que nosotros estamos importando, digamos, o fármacos. No se dan una idea de la cantidad de inversiones que están llegando y gente que está orientando su inversión a ese segmento que, por supuesto, se fue legalizando, se fue legitimando. Es muy interesante. Eso, por ejemplo, el año pasado se aprobó la ley de la industria del conocimiento. Bueno, todo lo que es producción del conocimiento tiene una reducción impositiva que es muy interesante. Porque nosotros también las vocaciones, chicos y chicas, hombres y mujeres que estudian ingeniería, las vocaciones también se modelan. ¿Por qué? Porque uno también, las vocaciones, abraza causas, digamos, donde hay oportunidades. Esta es la realidad. Yo a lo mejor estoy estudiando y soy del Bolsón, y yo soy ingeniero, y me dedico a administrar cabañas, o lo que tenga con la naturaleza, pesca, qué sé yo, en las áreas donde fuera. Pero ustedes tienen posibilidad de abrazar muchísimas causas productivas muy interesantes, que todos los días están surgiendo. Y fíjense ustedes, la economía circular, en la cual hablamos en la unidad número 1, cuando veíamos la economía azul, cuando veíamos esa teoría en donde lo que era desperdicio ya no es desperdicio, ya no es residuo, ya no es basura, sino que es un eslabón de una cosa que puede ser un bien en la cadena que sigue. Lo que yo cuando era chico iba al campo y había lagos de mierda de los animales, que no se sabía qué hacer. Filtraban las napas, ensuciaban las corrientes, los acuíferos, etc. Y sin embargo hoy eso embolsado es biogás. Hay tambos que no necesitan comprar gas, sacan gas de ahí, y el gas que les sobra genera energía eléctrica y venden al sistema interconectado. Con la biomasa, con los desperdicios. Nosotros en Córdoba tenemos 2 empresas que ya le venden al sistema interconectado más de 1 megavatio, producto que se hace con residuos. Entran los camiones con residuos de frigorífico, grasa, órganos de bosta de los feedlot, y eso, digamos, trabaja como biomasa generando un gas que es noble, y a partir de eso se genera energía. Eso todo antes era desperdicio, y ahora son oportunidades. Bueno,
¿qué más quería compartir con ustedes? No tengo mucho tiempo más, pero voy a volver a compartir para ver si, déjenme pispear el capítulo 4 para ver dónde estamos, impuestos en Córdoba, vuelvo a esto, y acá tengo para que ustedes lean, y mientras ustedes lean, después se les van a ocurrir muchas preguntas. Tarifas, ve por ejemplo, en este caso la de EPEC. Acá les hago una disquisición con recursos o ingresos de capital, que es lo que tiene el Estado, cómo puede fondearse, cómo puede proveerse de recursos. Entonces ustedes cuando ven, lanzan un título público. Entonces dice, Martín Guzmán salió a buscar a fondearse en el mercado local. Consiguió 52.000 millones de pesos esta semana. Bueno, lo que hizo es recolocar títulos y a partir de eso logró, en vez de que haya un vencimiento de un título, lo cambió por otro y por lo tanto evitó egresos. Mientras tanto lo que hizo, digamos, por supuesto, es patear hacia adelante un vencimiento que no es lo mismo que yo tenga que hacer frente a un vencimiento cuando la economía está mal, que hacer frente a un vencimiento cuando la economía está bien. O sea, si yo pienso a largo plazo o mediano plazo que voy a mejorar, entonces puedo prometer un pago de un título público, una letra de tesorería, una lete, para el futuro. Y por supuesto los ahorristas ponen plata ahí. ¿Por qué? Porque prometen un rendimiento interesante que muchas veces está por encima de un plazo fijo. ¿Se dan cuenta? Acá está lo del presupuesto, que es una de las preguntas que yo les he hecho, básicamente para que ustedes me digan cuánto gastamos en educación, en salud y en ciencia, y para que lo vayan viendo y lo pispeen. Esos son presupuestos que tienen que ir aumentando. No voten nunca a gobiernos que los hagan reducir. Siempre, esta es la cosa que ustedes siempre deben, y esto no es defender la quintita, porque si
quiere decir, bueno, entonces ahí vemos nosotros la estructura la estructura tributaria argentina, si es progresiva o regresiva. Cuánto tiene de impuestos directos y cuánto tiene de impuestos indirectos, ¿no? Y después le pregunto yo a ustedes, comparen Argentina la presión fiscal, yo ahí les di una formulita que tiene que ver con respecto a la renta, o sea, qué participación tiene o qué captura tiene el Estado respecto a la renta. En Argentina creo que estaba en torno al 36%, comparémosla con Chile, México, Estados Unidos, Alemania y Suecia, que está tan de moda Suecia. En general, los sectores que tienen patrimonio, riqueza, ganancias en los países, por ejemplo en Alemania y en Suecia, pagan casi el 50% de sus ingresos, ¿no? Entonces yo acá les pongo y los ayudo un poquitín. Acá tienen dos direcciones para que puedan leer estos artículos de gente que es irreprochable, chequeado.com, entonces algunas verdades que se dicen a medias, entonces ellos se encargan de investigar. Y el CIPEC, que es una ONG, para que nos digan a nosotros cómo es la presión tributaria en Argentina. Búsquenlo porque es lindo, es llevadero, y puede siempre haber una preguntita ahí sobre eso. En la pregunta 11, el último ejercicio fiscal de Argentina tuvo un déficit importante. Fue el año de la pandemia. ¿De cuánto fue? Y debe haber sido en torno al 10-11% del PBI, me deberán decir ustedes. Y yo le pregunto, ¿qué es el déficit primario? ¿Y qué es el déficit fiscal total? El déficit primario es el que yo tengo después de tener en cuenta todos los egresos y todos los ingresos sin tener en cuenta lo que tengo que pagar por endeudamiento. Por eso normalmente en Macri, en la época de Macri, pues es una pregunta muy común de esa época, decir, sí, tenemos un 2% de déficit del PBI, primario era, porque por supuesto nunca sumaba el déficit que era por la deuda, entonces terminaba siendo casi de 4% el déficit que había, porque se lo disimulaba hablando de déficit primario y no se tenía en cuenta los vencimientos que había por la deuda. ¿Se dan cuenta? Pregunta de parcial. Cuando una economía tiene déficit, ¿cómo se equilibra? Hay muchos modos, ¿eh? Me gustaría que haya modos creativos para esto. Muchos están en el mismo aparato, viendo el diagrama arbolado se van a dar cuenta. Muevo una tecla, aflojo la otra y ahí. Después, dice, la nación cobra impuestos nacionales y una parte de ellos los participa. Esto se les envía una parte de la recaudación a los 24 distritos. A su vez, las provincias también cobran impuestos. Miren este cuadro, y yo les he puesto, fíjese, la nación y las provincias desde el año 2002 hasta el año 2019. ¿Se dan cuenta? Lo celestito es nación. Y lo rosado son las provincias. ¿Qué lecturas hacen de este código de barra? ¿Cuáles son los principales impuestos provinciales? Ya se los pregunté en el teórico. ¿Se dan cuenta? Y después, la semana que viene, vamos a darle un poquito de importancia a esto, que son el anexo del trabajo práctico 4, que refiere básicamente a impuestos, que es esta parte que está acá. Anexo del trabajo práctico sobre unidad 4. Acá hay muchas preguntas que van en parciales. ¿Se dan cuenta? Acá hay respuestas, muchas respuestas. Tengan dominio de esto. ¿Ves? Acá hay un ejercicio bien concreto, donde yo veo cómo puedo multiplicar el gasto. ¿Cuál es el multiplicador del gasto? Evidentemente, imagínense que Argentina ahora dice, a ver, en Argentina se está planteando darle un aumento a los jubilados. Porque bueno, la inflación ha ido por encima de los aumentos que se le han otorgado. Y va a ser un bono de 6.000, de 8.000, de 10.000 pesos, a los que tengan la mínima, etc. Evidentemente el Estado está redistribuyendo de aquello que por la inflación está cobrando, tiene más ingresos, por lo tanto tiene que hacer frente a lo desactualizado que ha quedado
los haberes de los jubilados. Esto lo terminamos de ver la clase que viene porque es cuando nosotros terminamos la unidad. Vamos a otra cosa que quiero mostrarles hoy. No las quiero abrumar, pero esto lo he puesto offline porque no sé si me capturaba. Fíjense esto, nota de hoy, nota de hoy del diario La Nación, es irreprochable, porque no es ningún diario de tendencia, al contrario, es un diario que es de los poderosos de Argentina. Histórico embargo a una cerealera por más de 3.100 millones de dólares. Un juez de Rosario dispuso esa medida contra la cerealera Díaz y Forti, acusada por el Banco Central de no liquidar divisas por venta al exterior. La firma tuvo un fuerte crecimiento en los últimos años. Controla la firma de producción agrícola y ganadera Los Reartes, de un campo con una productora. Liquidaba grano y no los liquidaba. Y entonces se los llevaba al mercado marginal, donde el dólar en vez de 100 valía 150. Esta es una maniobra muy común. Imagínense cuántas universidades tecnológicas hay acá. Y no es que debe 3.100 millones de dólares en los últimos 20 años, en los últimos 2 años. Los dueños tenían autos Porsche, etcétera, pero por supuesto no liquidaban los impuestos. Acá está, fíjense ustedes, el mecanismo que llevaban, ¿no? Cómo trabajaban, cómo liquidaban, inclusive tenían el puerto de Barranquera en Chaco, donde ellos declaraban lo que vendían y lo que compraban, y por lo tanto, la forma en que hacían fraude el Estado. Esto, por supuesto, no es un juicio, esto dice el juez embargó, después lo tendrá que probar, ¿no? Pero les doy un dato. El juicio Mengo en Córdoba hace 2 meses es por utilización de facturas truchas para pagar menos impuestos. Caso Mengo. Con que lo busquen, con esa palabra clave van a encontrar. Caso Cuello, Soja Negra, va a juicio la semana que viene en Córdoba por haberse quedado con liquidaciones por subfacturación, sobrefacturación y facturas truchas de soja, ¿no? Así se llamó la triple investigación Soja Negra. Pueden fijarse y pueden buscar, van a encontrar muchísimos casos. Este es el verdadero sangrado que tiene Argentina. Por eso en el exterior tenemos, cuando Macri el gobierno anterior planteó el blanqueo de capital en el exterior, se blanquearon 125.000 millones de dólares en el exterior, y se cree que hay 2 veces más de eso. ¿Cómo vamos a construir país si hacemos esto? No hay forma de construir país, ¿no? Y por eso después termina habiendo una presión impositiva. ¿Por qué? Porque los que tienen que pagar son los que evaden. Ahí está. Ponen esas palabras clave y van a aparecer 100 artículos en torno a esto. Bueno, preguntas. Sí, profe, si podría explicar bien eso, lo que hizo Macri, no entendí muy bien. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no entendí? Si podría explicar lo que hizo Macri, no entendí muy bien. No, no solamente el gobierno de Macri, el gobierno de Cristina Kirchner, inclusive estando Kicillof de ministro de Economía, se plantean blanqueos para todos aquellos que fueran titulares de activos en el exterior. Gente que tiene una cuenta, gente que tiene propiedades, gente que tiene acciones en el exterior, que no las tiene declaradas. Y no las tiene declaradas, ¿por qué? Porque evidentemente hubo una maniobra fraudulenta en la cual se egresó recursos de Argentina y se compraron activos en el exterior. Gran parte de este modo de egreso es la noticia que le estoy planteando yo ahora. Entonces, eso durante años. Nada más que cuando lo planteó Kicillof, planteó 2 blanqueos, y en uno se blanquearon 2.500 y en otro 5.000 millones de dólares. Eran cifras, o sea, imagínense usted que aparecía gente que eran titulares de esos bienes y empezaba a pagar impuestos a partir de ese momento. Ese era más o menos el criterio. Pero cuando vino Macri planteó una excepción muy amplia
y en vez de 2.000 millones y 5.000 millones, se blanquearon 125.000 millones de dólares en el exterior. De argentinos que tenían acciones, de que tenían departamentos, de que tenían participaciones en activos de diversos tipos, en cajas en el exterior, en paraísos fiscales, etc. Y a partir de eso, o sea, la idea cuál era, blanquéenlos, no les voy a cobrar impuestos hacia atrás, pero hacia adelante van a tener que pagar impuestos por eso. Bueno, mucha gente que realmente tenía dinero afuera, pero no lo podía contar como activo propio para hacer negocios, lo tenía que contar como activo propio afuera, entonces lo blanqueó porque era realmente importante ese blanqueo. Y se blanquearon 125.000 millones de dólares, inclusive los parientes del presidente son los que blanquearon, a pesar de que la ley impedía de que los funcionarios públicos y los familiares de los funcionarios públicos blanquearan. O sea, esta ley los dejaba afuera. Cuando la reglamentó Macri cambió eso, cambió la ley, que hay un proceso judicial, en lo cual con respecto a la constitucionalidad o no de ese cambio. Y a partir de eso pudo ingresar su propia familia y blanquear un montón de dinero que tenían después. Lo que estoy diciendo es noticia pura y dura, no es ninguna opinión. Así que imagínense ustedes, el dato que a mí me interesa, que por una acción se blanquearon 125.000 millones y se cree que afuera hay casi 400.000 millones de dólares. Por eso muchas veces, cuando se le echa la culpa a los villeros, a los pobres, a los olvidados, a los limpiadores de parabrisas, a los vagos que tienen asignación universal por hijo, jamás ponemos la vista en el verdadero sangrado, que son estos sectores concentrados, que son los que hacen fraude al Estado, porque no hay ningún cabecita negra, ningún limpiador de parabrisas que tenga un peso afuera. Los que tienen afuera son gente que tiene relaciones, tiene patrimonio y tiene capacidad de maniobra con abogados, con contadores, y justamente no son los olvidados de la patria. Así que bueno, es para que lo tengan en cuenta, porque esto también es economía. Desarroparse de ingenuidad también es economía. Bueno, vamos quedando muy poco, somos 17. ¿Alguna pregunta? He actualizado todos los prácticos y todos los parciales. Los que no tienen notas es porque no los puedo encontrar. Ya los vamos a buscar, veremos dónde están. Hay gente que me ha mandado a mis mail particulares, etc. No, cuando no hacen las cosas como tienen que hacer, ocurren esto. Pero ya lo vamos a encontrar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, por lo menos de mi parte no. Bueno, les pido por favor que si quedan para mí una clase o dos clases, traten de pegar una leída al material, así utilizamos estos espacios para poder avanzar en el práctico, para poder precisar, para poder preguntar, cosa que no tenga devoluciones del práctico como lo tengamos que encontrar, y que no tengamos dudas del teórico, que es un teórico bastante interesante. No se olviden que el próximo parcial va a ser sector público, después viene sector financiero, y después viene mercado. 3 unidades claves. Así que denle bolilla y vengan a clase. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Adiós, Gracias. que anden bien, buen fin de Chao, semana. profe, nos vemos. Adiós.